Presidente, gracias, ministro. Creo que puedo completar lo último que estaba diciendo la diputada Patricia Walsh y que tiene que ver con la presentación del ministro aquí en agosto pasado. La verdad, ministro, que me quedó en aquel momento una sensación de mucha impotencia con respecto a qué sentido tenían estas presentaciones, porque recuerdo perfectamente, y está en la versión taquigráfica, haberle preguntado si el señor Palacios era el dueño de dos agencias de seguridad, la agencia ARPA y la agencia Security Management, tal como constaba en la Inspección General de Justicia y en varios archivos sobre el tema, y usted contestó terminantemente que no era de ninguna de las dos, y después quedó, entre otras cosas, demostrado con el allanamiento a Security Management, que es donde se encontró la computadora de Chamorro, que esto era efectivamente así. Yo entiendo que el gobierno crea que cada tanto el tema va a bajar en los medios y con eso el tema queda superado, pero yo entiendo también que tiene que ver con una concepción profunda de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires y que el tema no se va a superar tan fácilmente. Entonces quería referirme a un punto particular de los que se viene analizando en la causa judicial y en las expresiones públicas que hay sobre el tema, que tiene que ver con las escuchas al señor cuñado del jefe de gobierno. Cuando se le preguntó al señor jefe de gobierno por esas escuchas, en los diarios del domingo del pasado anterior, el señor Mauricio Macri dijo que mi cuñado tiene un conflicto de años con mi padre y mi padre escribió una carta que si la leen es muy clara. La carta del señor Franco Macri lo que dice es que efectivamente él se ocupa de la seguridad de su familia y que por lo tanto contrató a un servicio de custodia y seguridad privada brindado por Ackerman Group, con lo cual uno debería inferir que lo que está queriendo decir el señor jefe de gobierno es que fue Ackerman Group o el señor Franco Macri el que pidió las escuchas para el señor Néstor Leonardo. No es tan difícil inferir esto si uno lee el archivo y ve que efectivamente hace algunos veranos atrás el señor Franco Macri, cuando se encontró en una situación también así familiar pública complicada, que era que su hija menor había decidido formar una pareja con un joven que salía de la cárcel por haber cumplido una condena por el secuestro de Ariel Starman, ¿se acuerdan? Aquel secuestro tan famoso porque le mandaron a la familia el pedazo de dedo del secuestrado. Y en aquel momento se produjo un episodio público violento en el cual la señorita Florencia Macri increpó a los fotógrafos y les dijo: mi papá los va a mandar a matar a todos uno por uno. Y después de este episodio el señor Franco Macri explicó que él había aceptado al señor Barlaro en la familia después de aclararle que lo había hecho seguir y lo había hecho investigar y que ahora estaba tranquilo. Entonces, por lo tanto, uniendo lo que dice el jefe de gobierno, más la carta del señor Macri, más la historia que está en todos los archivos, uno puede inferir que lo que está diciendo el señor jefe de gobierno fue el señor Franco Macri el que los mandó a investigar. Pero el señor Macri dice que la agencia con la que trabaja es la agencia Ackerman Group. Esta agencia tiene la peculiaridad de estar formada por exmiembros de la CIA, la DEA y el Mossad. Y lo que uno no puede dejar de preguntar, si le pregunto en ese caso, señor jefe de gabinete, y si a usted le consta que las consultas con el FBI, la DEA, la CIA y el Mossad que hizo el jefe de gobierno para la designación de Jorge Palacios fue efectivamente y orgánicamente con esas organizaciones, o fue con el señor Ackerman, ex miembro de la CIA, o fue con el señor Kicinski, vicepresidente de la consultora Ackerman de Security, y que fue el delegado del FBI en la Argentina durante el gobierno de Carlos Menem y el que tuvo a su cargo el tema de la Triple Frontera y trabajó con el señor Palacios, con el señor Pelaqui en la Triple Frontera. Entonces, lo primero que me gustaría que nos responda es si esa consulta fue formal o si fue al señor Kicinski y al señor Ackerman. Pero, como el mismo señor Ackerman aclara, es una agencia de seguridad norteamericana que no puede prestar servicios en la Argentina y lo hace a través de filiales o empresas de seguridad argentinas. Y ahí entonces es el mismo jefe del gobierno, en el que diferentes reuniones en las últimas semanas, en una en la que hubo mucha gente, cerca de 40 personas entre legisladores, miembros políticos de su grupo y miembros del gabinete, aclaró que Ackerman lo que había sugerido era que hablaran con Pelaqui. Pelaqui es el secretario de Seguridad de la época de Carlos Menem, como todos recordamos, que después fue promovido a Interpol. Y da la casualidad que cuando comenzó todo este episodio de las escuchas, yo le envié un pedido formal de precisiones a la empresa SOGMA americana, Sociedad Anónima, para que me dijera formalmente cuáles son las agencias de seguridad
que prestan servicios a la empresa. Y el señor Roberto Maffioli, apoderado de SOCMA, muy amablemente me respondió con el listado de las empresas. Y la empresa que presta seguridad para Sideco Americana desde el 9 de junio a la fecha es la agencia AP Security, sociedad anónima que pertenece al señor Adrián Pelacchi. Por otra parte, lo que sería interesante saber es cómo puede estar prestando servicios a una empresa en la ciudad de Buenos Aires una agencia que no está habilitada y que no existe en los registros de habilitación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero entonces también quería preguntarle, señor jefe de gabinete, si teniendo en cuenta que ustedes cuentan con toda esta información, están efectivamente colaborando con la causa judicial y acercando la información que puede ayudar a entender quién fue el que escuchó al señor Néstor Leonardo y que ahora en la última semana ha involucrado incluso a la secretaria del jefe de gobierno que ha tenido que ir a prestar declaración en esa causa. Yo sé, señor jefe de gabinete, que el señor jefe de gobierno ha estado diciendo en los medios últimamente que es un tema menor, que es un tema excarcelable y que por lo tanto no es tan importante. Y en ese sentido también me gustaría preguntarle cuál es su concepción de la seguridad, de la privacidad y de la vida democrática en la ciudad de Buenos Aires, si creen que escuchar, espiar y perseguir a los ciudadanos es un tema menor. Gracias. Muchas gracias, diputada. La verdad que de las mejores que ha cumplido con el horario. Diputado, es el último orador, el diputado Ruanova Sierra.